Bueno, ya vino Danilo, así que yo estoy dispuesto a dejarle a darle la posta. Antes de darle la palabra al compañero Aníbal Astori, presidente de la República, queremos anunciar que está presente el senador Rafael Michelini, que está presente el compañero Cejas, que está presente, ya lo nombré, el ministro Fernando Lorenzo, Fernando. Y queremos decir además que uno de los inspiradores de este seminario, que hoy felizmente culmina con éxito, es el compañero Enrique Cano, director de aduanas, que se encuentra en Washington. Yo, huyendo de los aduanas. Cumpliendo sus funciones. Así que le damos la palabra entonces al compañero Aníbal Astori. Pero bueno, a mí me dijeron 1 hora. Diga menos que puede ser. Bueno, disculpen esta introducción un tanto abrupta, pero bueno, me dijeron que ingresara al salón e ingresé. Por supuesto no tenía intenciones de pusiera fin a la formación de militantes. Yo creo que es la única manera de mejorar los niveles de calidad de la política. La política no entendida en este momento, les pido que no lo hagamos en un sentido partidario, sino como un proceso humano. La política la hacen seres humanos y es una parte esencial de la vida en sociedad. Y si como parte del proyecto nacional que hemos venido proponiendo desde el Frente Libre Sereñi, desde el propio comienzo de nuestras actividades, tenemos un lineamiento estratégico que es construir un país de altos niveles de calidad en todos los ámbitos de su vida, la política no puede ser una excepción a este lineamiento estratégico. Esto es, hay que hacer política con cada vez mayores niveles de calidad. Y el tener experiencias o procesos de formación como el que hoy estamos clausurando es el camino indicado para poder concretar esta finalidad. Yo les decía, pensemos en la política como proceso. Hay dos grandes perspectivas para encararla, como proceso y como objeto de estudio, obviamente. Pero pensemos ahora en la política como proceso humano, lo cual nos lleva a pensar en términos de objetivos, de estrategia, de instrumentos. Esto es, el proceso humano de la política significa fijarse objetivos a los cuales llegar, elegir un camino para alcanzarlos. Solo en casos extremos, realmente extremos, no existen alternativas a esos caminos. Por lo general, y sobre todo en casos como nuestro país, hay opciones para elegir caminos. No hay una única trayectoria para alcanzar los objetivos principales que uno se traza. Precisamente una de las elecciones fundamentales en materia política es elegir esa trayectoria. La trayectoria que significa definir
en aspectos estratégicos, significa definir el manejo de los tiempos. En política es absolutamente fundamental esta definición. Significa concebir el territorio físico, el ambiente en el que se está trabajando a la luz de la trayectoria que se está eligiendo. Y esa es una decisión estratégica. Y por supuesto lo dejo para el final para destacarlo aún más, el papel que van a jugar los actores en ese proceso. Actores que importan desde dos puntos de vista muy importantes. Primero, la capacidad de influencia de esos actores en la definición de la política. Y eso nos lleva a estudiar la correlación de fuerzas en la sociedad. Porque las fuerzas sociales tienen planes de vida y proyectos nacionales diferentes. Y guardan entre sí una determinada correlación que en casos extremos hace que haya un proyecto hegemónico sobre los demás. Y en casos como los que hemos conocido, numerosos países de América Latina, entre los que se encuentra el nuestro, una correlación más equitativa, que incluso encuentra en la burocracia estatal un actor fundamental y relativamente independiente, porque cuando la burocracia estatal es fuerte, no solo tiene capacidad de influencia en la definición de las políticas, sino que tiene capacidad de independencia respecto a las fuerzas sociales. Ese es un punto de vista para considerar a los actores. Y el otro gran punto de vista es el de verlos o percibirlos a la luz de las conductas que esperamos de ellos cuando diseñamos y ponemos en práctica una política. Porque esas reacciones pueden estar en línea con el contenido de la política diseñada. Y tenemos la conducta que esperábamos. Diseñamos esta política para obtener este resultado y lo estamos obteniendo. O puede ser exactamente al revés. Esto es, podemos obtener la reacción contraria a la que esperábamos. También podemos dividir estas reacciones o conductas en deseadas o no deseadas. Pero cualquiera sea el enfoque, la visión con la que encaremos la acción de los actores sociales, constituye una parte fundamental de la estrategia en el diseño de una política. Y los instrumentos, las herramientas, que no son otra cosa que la administración del poder al servicio de los objetivos trazados y la estrategia elegida. Usar un instrumento es usar el poder. En algunos casos con determinadas capacidades al respecto, en otros casos con otras. Por supuesto, estos elementos yo los estoy separando para ser más claro en mis comentarios, pero operan todos conjuntamente e interrelacionadamente y se influyen unos sobre otros. Pero esta es la política como proceso humano, fundamental de la vida en sociedad. Ahora bien, para diseñar procesos de este tipo, es fundamental conocer la realidad en la que estamos trabajando. Y especialmente una fuerza de izquierda tiene esta obligación en primer lugar. Conocer sobre qué realidad está actuando e intentando transformar. Y
precisamente como la izquierda es una fuerza transformadora, tiene más que nadie la obligación de conocer antes de proponer. Y aquí estoy seguro que es especialmente clara la contribución que hace una actividad de este tipo. Nos ayuda a conocer la realidad. Y a entender incluso los cambios que nosotros mismos, desde los gobiernos del Frente Amplio, hemos impulsado a la luz del diseño de políticas públicas con los ingredientes que analizamos. Yo sé que ustedes, porque me han facilitado un repaso del contenido de estas reuniones, han recorrido los temas fundamentales sobre los que hemos trabajado y sobre todo sobre los que hemos hecho propuestas como parte del proyecto nacional. Y estoy seguro que ustedes han visto que una actividad de este tipo nos permite conocer mejor en qué realidad estamos trabajando y por lo tanto percibir también con mayor precisión la política como proceso. Y aquí viene la otra gran perspectiva, enfoque o visión, la política como objeto de estudio y no como proceso, simplemente, con las enormes peculiaridades diferenciales que tiene que estudiar política. Ya no practicarla, ya no ser actor de un proceso, sino analizar, por ejemplo, lo que otros han hecho. Y es peculiar y diferente porque esta es una disciplina social, humana, como decíamos antes, en la que el objeto de estudio no es externo al sujeto de estudio, es una parte de él. El físico puede aislar su objeto de estudio en un laboratorio. El que estudia política no. El que estudia política es parte de lo que está estudiando. Está contenido en el objeto que está estudiando. Y por eso es tan importante la presencia de los factores ideológicos y la influencia de los factores ideológicos en el desarrollo de un proceso de este tipo, que luego tomará la forma, como veíamos antes, de un proceso humano que se aplica en la práctica. Pero tenemos que ser muy conscientes de esta diferencia, particularmente para percibir el papel de la ideología en la construcción. Y, vamos a decirlo así, la influencia que ejercen los factores ideológicos sobre el diseño de los contenidos y al mismo tiempo la interrelación con los datos de la realidad que proporciona la evidencia empírica. ¿Cómo se verifica la corrección o el rigor, digamos así, científico de un proceso político, de la política como estudio? Eliminando los factores ideológicos, jamás. Si alguien pretende decir que en materia política no hay ideología, está realizando la afirmación más ideológica que quepa conseguir. Porque esa es insuperable. Entonces, el deber es comenzar reconociendo el papel de la ideología. Y por supuesto tener muy claro después, a través de la evidencia que nos da la realidad, cuál es el soporte riguroso del contenido que estamos diseñando. Entre otras cosas, para saber si podemos esperar conductas coherentes con lo que estamos intentando, o si estamos corriendo el riesgo de tener reacciones absolutamente inesperadas, no deseadas o contradictorias. Esta respuesta no la da la ideología.
ciclo de charlas y de reflexiones que ustedes han compartido. Seguramente han podido comprobar el aporte que precisamente estas reflexiones pueden asegurar con respecto a estos temas. Y estoy seguro, déjenme repetirlo nuevamente, que esto no puede ser una golondrina de un verano, que tenemos que intentarlo con esfuerzos sistemáticos, porque es el camino que tenemos que seguir para ser cada vez mejores militantes, lo que la izquierda reclama cada día más en nuestro país. Muchas gracias. Está abierto si hacen preguntas, compañero Emilio Astori, y bueno, así que tiene la palabra todo lo que decir. No te preocupes, que yo no sabía que iba a haber preguntas. Ámbitos que se han dado acá son oportunidades, pero que uno tiene la posibilidad de tener información de primera mano, que tiene un ámbito de participación en donde después, en la medida de que uno entiende, consulta, pregunta, se informa, puede volcarlo en los ámbitos de trabajo, de amistad, de fútbol, donde quieren, para discutir estas cosas. A veces a uno le faltan argumentos, los medios de prensa, de comunicación, generalmente a veces no traslada los hechos como son en realidad en cuanto a su filosofía, su intención, a lo que se quiere hacer. Me parece que esto es una forma de tener de primera mano información, de aprender también. Yo a mí me pasó, por ejemplo, que tuve experiencia con todos los opositores, con él principalmente, digo, porque bueno, tiene una forma de comunicar muy especial con respecto al tema de cómo es el ciclo de vida y cómo uno consume. A mí me ha servido enormemente para explicar y discutir con compañeros cuando muchas veces algo que surge en la vida pública, que estamos dándole a través de nuestro gobierno apoyo a gente que de repente no le devuelve nada a la sociedad y que la clase media somos los que estamos manteniendo. Yo conseguí mucho insumo para poder argumentar sobre cosas que a veces uno le falta información. Yo lo que rescato de esto es lo que uno aprende, lo que uno tiene también como insumo para poder desparramarlo, y que me parece que es bueno seguirlo haciendo. Mencionaste una palabra que creo que debe ser destacada. La verdad es que estas oportunidades son generadoras de información. La palabra es información. Yo no la mencioné, utilicé simplemente el concepto de conocimiento, pero el conocimiento tiene varios componentes. Uno es ese, y es muy importante. Porque la verdad es que no creo que podamos decir que llegamos al conocimiento de una realidad que nos interesa para ver un proceso de política, para saber cómo se diseñó, para analizar sus componentes, sin partir de una base de nivelación de información que es muy importante. Así que comparto el análisis de haber destacado esa característica como parte de una experiencia de esta categoría. Otro compañero que quiera hacer compañero que quiera hacer preguntas. Pueden no hacer preguntas. Que pueden hacer reflexiones como hizo el compañero recién. Por supuesto. Pueden hacer comentarios. No necesariamente. Pueden decir que no están de acuerdo con lo que dije.
No, yo quisiera solamente destacar algunas cositas, agradecer a Amiga Astori y destacar también el trabajo colectivo que ha habido para la preparación de las charlas, de seminarios, donde la compañera Charo Gaitano, la compañera Chela Rodríguez, la compañera María Sendillán y por supuesto todos los expositores, de Fernando Figueira, Marcelo Martínez con Esther, Macebo, Campanella, Jorge Polgar, en fin, el creador de Masi, en fin, todos esos compañeros que Chaquetti, que hoy ha dado esa topografía del sistema político, y agradecerles a todos los que estuvieron organizando y participando en las exposiciones, lo cual augura, me animo a decirlo, que este grupo, junto con Canon, Álvaro Colota, Marcelo y todos los que de alguna manera están interrelacionados en este equipo, augura lo que el compañero Danilo decía, que esto no sea una golondrina de un solo verano, o sea que con mucho optimismo por el éxito alcanzado, pensamos que el año que viene este ciclo se retoma, ya tiene un sitio web, están colgadas las presentaciones, hay videos, hay audio, ahora estoy actuando porque no. De manera que seguramente lo que el compañero Danilo decía está en la intención de todos y seguramente que vamos a poder ampliar y perfeccionar el sistema de trabajo para que sea un proceso de capacitación, de formación, que solidifique y cohesione nuestra fuerza política en una perspectiva muy amplia que va más allá de la elección, sino como un proceso histórico. Yo me mandé un discurso y... El encuentro nacional del Frente Libre Cedeño va a ser acá en el Salón Azul a las 19 horas y es importante que disfrutamos porque es un parcial de una proyección hacia el año que viene. Estamos todos convocados.